Hola, hola, ¿cómo vamos? Qué rico, de nuevo por acá, conversando, dialogando de este tipo de temas que nos incumben a todos y que nos van formando, nos invitan a avanzar, a contarnos más y más historias. Vivo fascinado de verdad con todas las historias que me van llegando a la consulta, pero además con esa posibilidad de compartirlo tan deliciosamente. Y créanme que todos los días escucho una nueva historia, además que es que ya me están llegando los pacientes con un diagnóstico hecho, es que mira, el agua se bajó por esto y entonces estoy generando alteraciones en el fuego, y es precioso cómo está ocurriendo todo esto y cómo nos estamos educando y formando todos para poder entender todo lo que nos está ocurriendo en nuestro día a día y con cada una de nuestras patologías. Así que delicioso, de verdad delicioso encontrarnos de esa manera. Un saludo muy especial para Amparo Echeverry, para Caro González, Paula Botero, Sandra B., Eva María, Elvia Palacio, María Teresa Uribe, Vero Castrillón, Miriam Susana, Lucepín, Cristina, Lucy, Cecilia Melo, Ingrid Munevar, Evesa. Bueno, saludos súper especiales para todos. Nos vamos conectando acá, nos vamos entrando en el tema, y el tema de hoy es bastante especial porque es el ser optimista, el ser optimista. Eso ya de por sí pareciera como una labor medio titánica en estos momentos en los que estamos atravesando, a veces bien complejos, a veces muy difíciles, porque pues estamos teniendo tintes muy enredaditos de muchas cosas en el tema político, en el tema económico, en el tema salud, etcétera, etcétera, pero siempre va a haber una manera de cambiar la visión de las cosas para poder entender que podemos ampliar nuestra visión y no quedarnos simplemente con aquello que aparece a primera vista y que muchas veces nos engaña y que nos está diciendo: démonos la oportunidad por lo menos de explorar que existen ese otro tipo de posibilidades. Cuando ampliamos la visión de las cosas, empezamos a encontrar una serie de complementariedades e interrelaciones entre las cosas que nos van sucediendo, y esto por supuesto modifica muchísimo de lo que estamos viviendo. Esa complementariedad implica entonces que a veces en lo que vemos muy difícil, casi que irrealizable, está inmersa esa posibilidad de que justamente crucemos un poco esos cables y generemos otros movimientos completamente contrarios, o más bien complementarios, en ese sentido, que nos van a permitir generar nuevas relaciones, generar nuevas visiones de las cosas y empezar a ampliar ese cuerpo calloso que invita también a que nos conectemos entre un hemisferio y el otro, pero que establezcamos aquello de la creatividad y la innovación junto con la capacidad de concretar. Y el concretar significa de pronto no ser cabeciduros, darnos cuenta de que pueden existir otro tipo de posibilidades. Alguna vez estaban dos argentinos discutiendo, ¿no? Ustedes saben que yo tomo el pelo un poquito con los argentinos, además porque tienen un gran humor. Esto es un homenaje para ellos en lugar de una sátira o alguna cosa. Ellos saben que es así. Cuando voy allá siempre les cuento esos chistes de argentinos y ellos a mí de colombianos, y gozamos porque la vida es para eso. Y entonces estaban discutiendo ese par de argentinos que yo soy el Hijo de Dios. No, soy yo, decía el otro. No, pero es que soy yo, que ya te he dicho que soy yo. Y el otro, pero que no, que soy yo. Y en esas llega un tercer argentino y dice: bueno, pero ¿qué es lo que pasa con ustedes dos? No, es que te dice que es el Hijo de Dios y en realidad soy yo. No, es que soy yo realmente. Y el tercero dice: no, que yo recuerde, no he dejado ningún hijo en esta tierra. Esto es para darnos cuenta de que a veces tenemos que defender nuestros criterios de una manera casi que irracional y a veces testaruda. Por eso, cuando empezamos a pensar en el optimista, ese optimista siempre va a tener un pensamiento altruista, un pensamiento que genere ayuda para muchos otros, un pensamiento que le abra las posibilidades a muchos, y entonces es ahí cuando empezamos a crear las verdaderas redes o los nodos de unión. Ustedes ven que una red tiene un puntico donde se une este con el otro hilito y van formando toda una cuadrícula, y esos nodos no son otra cosa que los puntos donde podemos ampliar nuestra visión, donde podemos empezar a ver con mayor claridad tantísimas cosas, y al ampliar esa visión entonces empezamos a tener una serie de modificaciones que pueden
resultar en un avance significativo en cada uno de nuestros movimientos de la conciencia. Les voy a contar una historia que me ocurrió hace algunos años, y esto para hacerlos entender que el optimista siempre debe ser constante y disciplinado, pero no llegar al punto de la obsesión, porque la obsesión puede nublar los pensamientos. Desde el punto de vista de la energética china, la obsesión es manejada por el vaso. Alguna vez un papá me llevó a su hijo de 10 años y me decía, hombre, con mi hijo todo iba perfectamente normal, hasta que un día parece ser que en la clase de religión una de sus profes le dio algunas indicaciones, y que si no hacemos esto es pecado, y si botamos un trozo de comida eso es pecado también, porque vamos a desperdiciar algo que muchos en el universo necesitan, en el planeta necesitan, y todo eso es cierto, pero digamos que lo metieron con una información medio terrorífica y siempre desde la culpa, y a partir de eso este muchachito empezó a cambiar por completo su visión. Al punto de que alguna vez, la primera vez después de que llegó de esa clase al almuerzo, se sienta con sus papás y su hermanito y él dice, yo quiero hacer una oración. Pues todos se miraron porque no era la costumbre y dijeron, pues qué rico, claro, por supuesto, hazla. Él hizo una oración, 30 segundos, gracias Dios mío por estos alimentos y tal cosa, perfecto, ningún problema. Pero al día siguiente lo repitió y dijo, ya no fueron 30 segundos, sino 2 minutos, y 2 semanas después esos 2 minutos se iban prolongando hasta los 20 minutos, pero empezó a tener una serie de comportamientos que se repetían y que se volvían cada vez más intensos. Por ejemplo, cuando ya iban a salir para el colegio, el niño tenía que abrir y cerrar la puerta del carro 2 o 3 veces antes de subirse. Hijo, ¿pero por qué estás haciendo eso? Papá, porque es que si no puede haber una catástrofe y yo tengo que hacer esto y este tipo de movimientos ya incontrolables, al punto de que ya se volvió una cosa completamente inmanejable, porque empezó a crear rituales para muchísimas cosas, lavarse las manos obsesivamente, dar vueltas antes de salir, etcétera, etcétera, porque todos esos rituales empezaban a tener un significado. Cuando es llevado a nuestra consulta y empezamos a interrogarlo, miren la importancia de un buen interrogatorio en ese momento, y no sé por qué surgió a la luz cuando el niño se descalzó, me llamó mucho la atención que tenía las 2 uñas de los pies casi que como unos muñoncitos, ¿no? Yo le pregunté al papá por qué las uñas del niño de esta manera. Me dice, doctor, es que él nació con las uñas como, haga de cuenta, 2 cuernitos en las 2 dedos gordos del pie. Esto aparentemente no tendría ningún significado, pero desde el punto de vista de la trayectoria de los meridianos de la energética china, resulta que ahí justamente en el dedo gordo, en la parte interna del dedo gordo, arranca lo que se llama el meridiano o el canal del vaso, que es por donde circula todo ese prana y que se va a entregar a todo el cuerpo, pero pasa, desde allí arranca ese meridiano, y de allí la importancia que estos hallazgos semiológicos, es decir, esto que estábamos viendo físicamente en el niño, tuviera un significado muy importante. Por supuesto, hay técnicas para uno desinterferir esos bloqueos, porque evidentemente cuando le quitaron esos cuernitos de las uñas y dañaron gran parte de la matriz ungueal, pues ahí queda un factor o un campo interferente que es, digamos, que el primer zarpazo. Pero en algún momento más adelante en su vida, como ocurrió en este caso, esta profe le dice estas palabras medio sentenciantes, y a veces en un niño, el niño es como una esponja que recibe esa información y que no tiene mucha capacidad de discernir, pues entonces él asume esto como cierto y empieza a disparar sus obsesiones, precisamente porque ya había un terreno propicio en el meridiano del vaso. Probablemente si no hubiera tenido ese antecedente, pues esas palabras hubieran sido importantes, pero no hubieran marcado tan completamente su comportamiento. Esto es entonces para decirles que el vaso realmente regula gran parte de las obsesiones. El optimista tiene que estar presente y activo en los propósitos que tiene, pero no hasta el punto de volverse completamente dependiente de esto y generar obsesiones o compulsiones, que ya son comportamientos que, insisto, se repiten de manera incontrolada. De hecho, cuando el vaso está fallando en su energía vital,
dicen por ahí los chinos que el vaso es enemigo de la reflexión excesiva, ese que le echa cabeza a todo, cabeza a todo, cabeza a todo y le sigue dando vueltas y le sigue dando vueltas, generalmente implica que tiene una alteración en el vaso. Recuerden que el vaso tampoco es amigo de la humedad. En quienes tengan problemas de obsesiones es importante, por ejemplo, que cuando hagan ejercicio y estén sudorosos se den la ducha inmediatamente y se sequen, no esperar a secarse con su ropa puesta, porque esto puede alterar por completo las acciones del vaso y su energía vital. Pero también el vaso, cuando tiene algún tipo de alteración en la circulación energética y compromete ese movimiento de la energía a través de las obsesiones, representa o se hace presente a través de lo que se llaman las indentaciones, que es que a los bordes de la lengua quedan marcadas las huellas dentales, y a eso se le llaman indentaciones. Cuando ustedes encuentren ese tipo de huellas en la lengua en alguien, piensen, hay algún tipo de interferencia en el vaso que puede llevar a que esta persona tenga obsesiones. El optimista siempre tiene fe, el optimista tiene un tono vital fuerte porque tiene la certeza de que las cosas se van a dar. No es ni siquiera la esperanza, no es la certeza de que las cosas van a dar, y le sonríe a la vida porque también la vida le sonríe a él, y eso hace entonces que se empiece a desarrollar también esa sensación de seguridad en su interior. Eso significa que el optimista siempre está bien anclado, siempre está poniendo un buen polo a tierra. Ese optimista está activando la fuerza, el poder, la voluntad, ese rayo que hemos hablado desde la visión de los 7 rayos, y hace que se genere la confianza interior y el afianzamiento también con el otro para poder entonces llevar a cabo una determinada función. Por eso el optimista suele ser muy bueno para trabajar en grupo y no deja que el otro termine de hacer los trabajos solo, sino que es consciente de que su participación es valiosa, pero también valora la del otro, y entonces se interesa y se alegra por los logros del otro, porque es tremendamente generoso al momento de evaluar. No se queda mezquinamente calculando hasta dónde puede llegar al otro para él darle el codazo y decir, aquí sigo yo, y entonces a partir de ahora yo soy el que maneja los hilos. No, el optimista siempre se alegra por los logros del otro, se pone feliz y empieza a desplazar también los miedos, porque si el optimista está bien anclado, conectado con el riñón y con la suprarrenal, significa que está desplazando la emoción negativa, digámoslo en ese contexto, del riñón, que serían los miedos o el pánico, pues ya llevado al extremo. En cambio, el optimista es prudente, no deja de ser prudente en sus observaciones. El optimista no se rinde, el optimista siempre tiene esa fuerza interior que lo empuja, y aunque haya obstáculos, entonces siempre está encontrando un buen ritmo, porque ese ser se vuelve magnéticamente atractivo. Y cuando yo digo magnéticamente atractivo, es que el optimista tiene la virtud de lograr captar la atención de los otros, y qué rico que estés aquí, y qué bueno, me encanta estar con esa persona, yo no sé por qué, pero es que irradia algo muy especial, y en ese movimiento que se está haciendo desde su interior, se la goza, se sorprende, es completamente expresivo y empieza a hacer el movimiento interior. El optimista siempre genera movimiento. El optimista está entendiendo que la vida es dinámica y cambiante, y por eso empieza a hacer resonancias con esos que también vibran en una frecuencia determinada. Para quienes vieron el Topollillo hace tantísimos años, les voy a contar una historia muy simpática. Yo, bueno, tengo, digamos que una cierta facilidad para imitar cantantes y personajes. Y cuando eso yo imitaba muy bien al Topollillo. Y resulta que en un congreso que estábamos haciendo en Cartagena, para yo mostrar que era la resonancia mórfica, es decir, aquello que les he explicado, cuando dos relojes en movimiento están balanceándose, el menor empieza a seguir al mayor y siguen ya un solo ritmo. Igual ocurre cuando yo despierto la resonancia en los otros, entonces puedo lograr que esos otros se enteren y se inmiscuyan con ese patrón frecuencial. Pues bien, yo en medio de mi charla, en un auditorio con unas 300 personas, les pido que cierren los ojos, háganlo en este momento si lo desean hacer, y yo empiezo a cantar de esta manera. No tengo edad para amarte. Y entonces quienes vivieron esa época del Topollillo inmediatamente evocan y se acordaban de la frasecita que decía al final del programa, a la camita.
Pues bien, yo hago esto y inmediatamente veo que hay un colega allá al fondo, les cuento el nombre porque es bastante conocido, el doctor Santiago Rojas, que vive en Bogotá, el mismo autor de las esencias florales, todas estas cosas, que empieza a llorar, pero empieza a llorar a mares. Y yo decía, pero Dios mío, Santiago, ¿qué te pasó? Y me dice, es que era mi héroe. Y este hombre no podía parar de llorar de la emoción. Y fíjense cómo un sonido, un movimiento como estos genera tal resonancia en el otro que puede cambiar por completo su fisiología. Eso parecería completamente absurdo, pero en un movimiento tan simple como estos, él logra despertar el niño interior que vive en él y recuerda toda esa faceta que como niño vivió frente a su héroe, que de alguna manera también lo era para mí, y entonces empiezan a generarse lo que se llaman armónicos y se empiezan a generar notas que vibran a la par de esas otras notas y por supuesto el comportamiento se cambia. Entonces hay que recuperar con el optimismo la capacidad de sorprendernos con cada cosa, de volver a ser niños, de volver a la levedad, no a la gravedad, la grave edad, sino a la levedad que es la edad de la niñez, y volver a ser contagiosos y responsables, ojo, y responsablemente contagiosos de este tipo de sentimiento que habita en nuestro interior. Esto es fundamental porque de esa manera ustedes están llevando a cabo una función que para mí es absolutamente fundamental, y es la de lograr que el otro mueva en su interior todos sus dones y talentos. Imagínense ustedes que alguien llegara en este momento a dictarles una charla de motivación y entonces dice, hola, yo soy el que viene a dictar la charla de motivación. Y estoy muy contento por estar con ustedes esta tarde. Yo creo que lo menos que hacemos es que salimos de huida inmediatamente, y entonces implica que nosotros también nos creamos lo que estamos diciendo. El verdadero optimista cree porque crea, y de allí que Bruce Lipton escribiera un libro que se lo recomiendo, se llama La biología de la creencia, y hay otro de Greg Braden que se llama La curación espontánea por las creencias, y empezar a entender que a través de las creencias el optimista logra definir muchos de los parámetros que va a ocurrir. Pero hay muchas personas que frente a esto desarrollan una verdadera esquizofrenia. Y alguien estará diciendo, ¿verdad? ¿Esquizofrenia o esquizofrenia? Una es la esquizofrenia que todos conocemos desde el punto de vista psiquiátrico. No sé, siento que me persiguen, ese tipo de cosas, me están hablando al oído, pero otra es la esquizofrenia. Y la esquizofrenia es que eso frena. Y eso es muy importante. Siempre que vamos a hacer una cosa, el optimista siempre tiene un propósito, pero el pesimista siempre una excusa. Entonces el pesimista dice, yo quisiera hacer ejercicio, pero es que, y ese pero empieza a bloquear, y esa es la esquizofrenia. Y por eso otro dice, yo voy a lograr este propósito y estoy convencido, pero este otro, el pesimista, dice, yo quisiera llegar hasta allá, pero es que mis dones no fueron tantos y yo pues no nací tan llenito de cosas bonitas, y entonces, por supuesto, cambia por completo. El optimista siempre es inteligente, pero el optimista es un inteligente realista, ¿sí? El optimista sabe hasta dónde son sus límites y, por supuesto, si entiende de sus límites, sabe que alguien tiene que ayudar en un momento determinado, y por eso empieza a valorar tan significativamente lo que otros pueden hacer. Entonces, alguna vez me ocurrió, y es que esta es la visión de verdad del pesimista. A veces el pesimista llama a la consulta y le avisa a la secretaria, por favor, me cancela la cita, y le dice al doctor que es que no puedo ir porque estoy enfermo. Y créanme que esto suena a broma, pero ocurre con muchísima frecuencia. Pues hombre, se supone que cuando uno está enfermo es cuando va donde el médico, pero precisamente entonces dice, no, es que como estoy enfermo no voy donde el médico. Entonces alguna vez le preguntaba yo a uno de estos pacientes, oye, hay una pastilla buenísima que le mandaron a este paciente, y te la voy a mandar. Al mes siguiente la veo y resulta que le pregunto, bueno, esa pastilla que te mandé para el optimismo, ¿la estás tomando? Y me dice, es que no tengo ánimos.
Sí, o sea, siempre estamos encontrando algún tipo de excusa. El optimista, ojo, siente que tiene derecho a equivocarse y además casi que es un deber equivocarse porque significa que por lo menos lo intentó. El optimista, insisto, reconoce esas limitaciones, pero el optimista se considera siempre un buen aprendiz y siempre está dispuesto a sacar provecho de lo que el otro está aportando en su proceso de crecimiento, y también el optimista al levantarse sabe hacer una cosa fundamental, que es entrar en el silencio, en la pausa, para poder empezar a visualizar el día tal como lo quiere crear. Por eso es tan importante, ojalá tuviéramos la intención clara de que al levantarnos nos despertáramos con una sonrisa y con la intención de, insisto, rediseñar el día y, ¿por qué no?, entonces visualizar, si nos levantamos 15 minutos antes, eso que queremos que ocurra en nuestro día, eso que queremos generar en el otro, eso que queremos contagiar, eso que queremos entonces promulgar, pero también a partir de nuestras acciones verdaderas que sean completamente objetivas, visibles, realizables y objetivas. Eso implica que cada uno de nosotros también sienta esa capacidad de agradecimiento, de adaptación ante todas las dificultades del momento, y que por supuesto a través de esas dificultades se encuentre otra vía distinta para lograr eso que hasta ahora le parecía bastante complejo. Así que al levantarse y dar esos agradecimientos y empezar a hacer ese proceso de visualización, ya estamos generando la capacidad de generar circuitos neuronales, asociaciones para poder generar cosas que de verdad en esas visualizaciones se van haciendo extremadamente potentes. Les voy a contar una cosa que me ocurrió ayer nada más. Estaba en la casita de campo con unos amigos y justo conversaba con uno de ellos. Me acababan de lavar el carro, estaba reluciente, muy bonito, hacía rato no lo veía así tan bonito. Entonces le tomé una foto y le voy a tomar una foto y lo voy a vender. No me creen. 30 segundos después alguien me pone un mensaje: oye, tú no vendes tu carro, estoy interesado. Pero es que 30 segundos después yo le mostraba esto a esta persona y me decía: no, de verdad que si yo no lo estuviera viendo no lo podría creer. Es cierto, el optimista cuando lo visualiza con ganas, definitivamente tiene la posibilidad de hacer muchos logros. Alguien en estos días incluso muy bellamente me llamó la atención a mí, porque yo estaba hablando, bueno, de estos temas políticos tan complejos y de lo que estamos viviendo en nuestro entorno, y que a veces nos llevan a que también surge el pesimista en nosotros y digo: no, por Dios, es que este panorama está demasiado oscuro, está muy difícil de manejar, y empecé a encontrar una cantidad de peros y de pronto ella me interrumpe: oye, un momento, está bien, eso está ocurriendo, pero eso no es lo que yo he escuchado tan frecuentemente de ti. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Yo quiero ver al optimista. Me encantó además que alguien me llamara la atención y me dijeran, pero además me encantó sentirme vulnerable y decir: wow, sí, es verdad, y tengo derecho y puedo hacerlo, y puedo tener la posibilidad de a veces mirar así en esos claroscuros, pero también volver a retomar los tonos multicolores que me permitan pintar ese lienzo en blanco. El optimista siempre está, insisto, queriendo moverse, y por eso es amante del ejercicio. Por eso es muy importante que ojalá al inicio del día comenzáramos precisamente haciendo una rutina de ejercicios que nos active, que libere endorfinas. Las endorfinas son las sustancias del placer que no se mezclan con las sustancias del estrés o del dolor. Así que invitarnos a hacer ejercicio todos los días es conectarnos con ese optimista, y ese ejercicio, ya cuando terminamos de hacerlo, hace que nosotros ya nos conectemos con los otros, pero de una manera como: wow, qué delicia contar contigo y qué rico poder compartir este día contigo. Y llegas a la oficina con una actitud que te invita a asumir tus funciones, pero de una manera no solo responsable, sino gozona, despertando al bufón que existe en ti, despertando ese que es capaz de reírse consigo mismo y además de encontrar en cada situación una posibilidad hilarante para poder generar una sonrisa y comunicar esa sonrisa al otro, e insisto, convertirse en un ser magnéticamente atractivo. El optimista
siempre es amigo de la lectura. El optimista invita a que a través de ese conocimiento que se va adquiriendo vaya acumulando lo suficiente como que al pasar los días vaya siendo capaz de estructurar y de generar hilos conductores que permiten hacer muchas conexiones y generar sin duda unas visiones también mucho más ampliadas. Pongámonos este propósito y los invito a ustedes que desarrollen al optimista que habita en ustedes. Leerse 10 páginas en un día. Ni siquiera estoy pidiendo medio libro, estoy pidiendo 10 páginas de un libro todos los días. 10 páginas de un libro en condiciones normales, supongamos que leamos supremamente lento, nos tomarán muchísimo, exageradamente media hora. En realidad en 10 minutos deberíamos leer perfectamente 10 páginas por día. Pero supongamos que nos tomamos eso, leamos 10 páginas por día. Eso significa que al final de los 365 días estaríamos leyendo algo así como 3.600 páginas y eso implicaría en promedio unas 15 libros aproximadamente al año. Si simplemente cambiáramos detalles como estos tan simples y a lo mejor si escribiéramos como lo hemos venido haciendo, ustedes ven que les están llegando mis escritos. Por cierto, a quienes no les lleguen y estén interesados, me ponen un mensajito a través del Instagram, me dicen yo quiero recibir tus escritos y por supuesto cada semana les van a llegar esos escritos. Estos escritos van a ser parte de un libro texto que pienso sacar próximamente, en el que vamos a contar muchas historias y en el que vamos a precisamente compartir de otra manera. Yo recuerdo alguna vez, para que terminemos esa parte del pesimista y el optimista, alguna vez iba a dictar un seminario en Madrid y esta vez me tocó compartir tablaos, como dicen los españoles, con otro de los españoles, ¿no? Entonces habíamos dividido el tema para 3 días, él iba a hablar un día y medio, yo el otro día y medio, y entonces perfecto, él lo había preparado como nunca, era su primer seminario que iba a dictar y estaba pues contento pero muy nervioso, había hecho una presentación preciosa y como a las 11 de la noche toca la puerta de mi habitación en el hotel, oye Alejandro, es que mira, que tú sí crees que yo estoy en condiciones de dictar este seminario ahora, que mira, que esto es difícil, ¿eh? Le dije, hombre Juan, no, tranquilo, lo preparaste perfecto y claro, vamos a ayudarnos, vamos a complementarnos y con toda seguridad que nos va a ser. ¿Seguro? Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? Y se va, se retira y a los 10 minutos vuelve y toca. Oye, Alejandro, oye, que es que para esto hay que tener cojones, que es que yo no sé qué es lo que me pasa, pero que yo no me siento capaz de hacerlo. Hombre, Juan, vamos a hacerlo, ensayémoslo aquí, haz de cuenta que me lo estás dictando a mí y él empieza a decir 3 o 4, oye, pero sí está bien esto, sí está bien esto. Yo sí, está perfecto, Juan, listo. Ah, bueno, oye, muchas gracias por tu paciencia, ¿no? Y sale, pero a la media hora vuelve, oye Alejo, que se necesitan tablao, que yo creo que yo no voy a ser capaz de salir. Oye, ¿por qué no empiezas tú entonces? Porque yo necesito esa confianza. Tranquilo, Juan. Bueno, así se nos fue prácticamente toda la noche. Al día siguiente, pues yo decidí que empezaba. Y sí, empecé yo con la primera partecita y como a la hora le dije, bueno, voy a invitar a mi amigo Juan para que continúe en esta parte. Y cuando él empezó, se puso pálido. Créanme que se le podía ver las costillas a través de su transparencia. Y este hombre me miraba y yo de pronto le hago esta señal, esta es la señal del optimismo, pero esto es un mudra potente y el hombre me mira así como sí, es verdad que lo estoy haciendo bien y el hombre empieza a fluir de una manera absolutamente extraordinaria. No se imaginan, esto fue un seminario de verdad muy bello porque al final, y esto no se usaba mucho allá en España porque eran un poco fríos, poco distantes, pues terminan aplaudiéndonos a los dos durante un buen rato, tanto que el organizador se entra y dice, oye, ¿qué ha pasado acá? Que esto no había pasado en ningún seminario, ¿qué es lo que ha pasado? Y el hombre decía, que ahora ya sí tengo tablaos, ¿no? Entonces démonos cuenta, allí hay una historia por inscribir y cada uno de nosotros decide que inscribe en esa historia desde el ser optimista que habita en nosotros. Así que la invitación es a que modifiquemos nuestras capacidades, nuestras posibilidades y saquemos ese ser maravilloso optimista que siempre está dispuesto a mirar hacia adelante, que siempre sabe que hay formas de hacerlo, que siempre entiende que esas posibilidades están allí para ser tomadas y que están esperando la decisión para que finalmente cada uno de nosotros active sus posibilidades y logre contagiar a la humanidad misma. Vamos a llevarnos las manos al corazón, vamos a terminar con la meditación de hoy. Llevamos estas manos al corazón precisamente para acunar allí un pensamiento semilla y que ese corazón magnéticamente atractivo, ese corazón del optimista se conecte con cada uno de nosotros. Respiramos lenta y profundamente
de manera rítmica y pausada, al propio ritmo. No tenemos que seguir a nadie, es nuestro propio ritmo, como nos sintamos mucho más cómodos en esto de la introducción, en la respiración. Está una base fundamental para que podamos hacerlo de una manera fácil, sencilla y espontánea. Vamos a hacer más adelante un curso sobre meditación específicamente. Y ahora respiramos lenta y profundamente. Y vamos a llevar, por supuesto, un pensamiento semilla en nuestro corazón, donde vamos a acunar ese pensamiento semilla y nos lo vamos a repetir mental o verbalmente. Y evidentemente ese pensamiento semilla para hoy será la palabra optimismo. Y cada uno entonces se encuentra con el optimista que habita en su interior. Cada uno permite esbozar esa sonrisa de satisfacción, de la plenitud de la conexión con ese bufón en su interior que le invita a mirar la vida desde otro ángulo, a respirar y a expirar todo lo que no corresponde, pero al inspirar llenarnos precisamente de esa capacidad creativa e innovadora que nos permite ver con otros ojos, con la luz del alma, elevando los ojos al alma, la verdadera realidad, y que nos dice es el momento de conectar con todo lo que fuimos trayendo en todos estos años a través de nuestras experiencias y ponerlas a flote para que en este instante salgan todas las posibilidades que nos muestren un panorama mucho más claro, un panorama mucho más diáfano, un panorama que nos invita a actuar desde el corazón. Y por eso sembramos allí esa palabrita optimismo. Soltamos todos los músculos en señal de mucha plenitud, de mucho gozo interior, de una satisfacción plena, casi que no nos cabe en el cuerpo, y logramos sentir ese optimismo hasta en el último rincón de nuestras células y nos la gozamos y la disfrutamos a plenitud, y somos conscientes de que habita en nosotros ese ser optimista, y que a pesar de las dificultades nos damos cuenta de que simplemente esas dificultades están probando de que estamos hechos, y por eso entonces aceptamos el reto, aceptamos esas dificultades, aceptamos las obstrucciones como posibilidades para trascender estos procesos, dar el salto en trampolín y llegar mucho más allá de cuando podíamos pensar que podíamos hacerlo. Y entonces ahora ese optimista que habita en nosotros se conecta con eso que tenemos pendiente, esa tarea, esa cosa que aún no nos atrevemos a empezar, esa acción que hemos omitido porque simplemente no nos hemos llenado de valor y de fuerza interior, ese movimiento que también nos dice rescatemos esas emociones, ese movimiento que también nos dice vale la pena haber pasado por acá, vale la pena graduarme en la vida a través de mis experiencias, y vale la pena haberlo intentado, vale la pena seguirlo intentando, y vale la pena también conectarme con ese mundo de posibilidades que no tiene fronteras, que nos está diciendo todo es posible y que no hay límites, y que es el momento entonces de que ese optimista aflore, salga en nosotros y sentimos esa sensación de gozo interior. Respiramos lenta y profundamente mientras respiramos ese optimismo y lo llenamos por todo nuestro cuerpo. Sentimos que en cada poro está brotando optimismo, y sentimos que ese optimismo se irradia hacia el exterior y logra contagiar a aquellos que están habitando con nosotros en este momento, o a nuestro grupo de trabajo, o a nuestra familia, y por qué no a nuestra sociedad. Si estos corazones optimistas de hoy, de las personas que estuvieron conectadas hoy en este Instagram Live, y las que lo van a ver luego a través del Instagram TV, empezaran a entender que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población tiene este tipo de actitud, puede cambiar por completo la actitud de toda la población general, entonces entenderíamos que vale la pena este no esfuerzo, porque esto debe fluir de manera sencilla y espontánea. Respiramos profundo. Y una última vez.
y ahora guardamos esa sensación que tenemos ahí en nuestro interior y que nos permite, por supuesto, terminar este día maravillosamente sabiendo que somos perfectamente portadores de esto que estamos viviendo. Saludo grandote para ti, Isa Margarita, para Gloria Álvarez, para Claudia, un abrazo gigante, para Isabel, para María Mercedes, para Patricia Restrepo, Ana Lucía, para Dolly Rueda, para el compadre Lotero, qué rico, para Oscar, para Marta Elena Pérez, una maravilla volverte a ver por aquí, Mónica Montoya, Susana Franco, Eva María, Sandra B., Paula Botero, Carol González, no, qué rico ver tanta gente aquí conectada y qué rico saber que esto lo estamos compartiendo. Un saludo para Mere Rodas también, a Correa Uribe, Nana 500, Diana Mar, Memo también, otro abrazo para ti, Botero, Toro, Mariluz, qué rico verte también, Miriam Susana, Sandra Serna Torres, Clara Zuluaga, bueno, yo quisiera leerlos a todos, pero es que son muchos, Honorina Zuliani, también un abrazo para ti, J. Posada 10, Juanes, qué bueno verte también, Paula Andrea Correa Martínez, Eliana Botero 964, bueno, saludos para todos ustedes, Xiomi, Blau, Ana Lucía, qué rico, miren, conviértanse cada uno de ustedes en multiplicadores de esto que estamos haciendo, compartan estos Instagram, compartan los links, compartan también lo que queda en YouTube. Quiero tenerte detrás de bambalinas antes de cada conferencia, me dice Alicia, pues yo feliz, haz de cuenta que ahí estamos, no solo yo, sino todo este grupo que te acompaña, porque ya somos una gran familia. Yo quiero recibir sus escritos, por favor me lo escriben, por favor por el Instagram, ahí me mandan un mensajito por el Instagram y me envían de una vez el número del WhatsApp al que les debo enviar porque esto se va por el WhatsApp. Rocío Ortiz, Luz Amparo, Leticia, Lorena López, bueno, no, saludos para todos ustedes, qué rico, estoy súper emocionado, estoy más optimista de la cuenta. Bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Un abrazo para todos, sigamos compartiendo, sigamos siendo felices, sigamos despertando el optimista que habita en cada uno de nosotros y sigamos creciendo estas redes de manera optimista también. Chao, chao.